Muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos nuestra segunda charla de la jornada de hoy, de nuestro ciclo de charlas del Festival de las Matemáticas, en su quinta versión. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Pastén. Héctor es oriundo de acá de la región, puntualmente de la comuna de Los Ríos. Posteriormente de la Unión. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Concepción, donde cursó su estudio de pregrado y posgrado, adquiriendo su primer doctorado. Luego viajó a Canadá, a la Universidad de Queens, y sacó su segundo doctorado. Y posteriormente se fue a Harvard y está haciendo sus estudios postdoctorales, donde actualmente reside y trabaja. No son estudios postdoctorales, soy profesor asistente ya. Corrección. Muchas gracias. Bueno, tuve el momento de conversar brevemente con Héctor recién y me parece interesante destacar que Héctor también se inició en Olimpiadas de Matemática, ¿cierto? Que ocurren acá en la región de Los Ríos, y me comentaba que no siempre fueron exitosos su desempeño. Estuvo bien, pero no tan bien. Pero hay un largo camino, ¿cierto?, en la ciencia. Hoy lo acompaña su hermana menor, ¿cierto?, también. Y Héctor tiene 29 años solamente, bien jovencito, y me indican que es el Alexis Sánchez de las matemáticas. No soy tan rasca. Bueno, eso me dijeron, pero... Hagamos comparaciones. Ok. Bueno, también es ganador del premio del Consejo Matemática de las Américas del año 2017, así que agradecemos, Héctor, gracias por la corrección. Esperemos que hoy día tengamos una linda jornada, que la disfrutemos, que le hagan muchas preguntas, que respondan todas sus inquietudes y que también puedan compartir sus experiencias con Héctor. Así que los dejo con Héctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que vinieron. Para mí es una gran alegría estar compartiendo matemáticas con la gente acá en el sur, tan cerca de donde yo nací y crecí hasta los 17 años, en la Unión. Y bueno, les quiero contar un par de cosas hoy día. El título es Curvas Elípticas. No son curvas y tampoco son elípticas, y mayormente no voy a hablar de ellas, pero ya vamos a ver cómo se relaciona con el tema. Y al final les voy a contar de dónde viene el nombre de este tema, ¿ya? Entonces, quizá primero voy a dar un poco de contexto, no llegar y tirarles matemática encima. Ya quiero contarles un poquito qué cosa hace un matemático. Primero, uno es investigador. Pues significa que hay preguntas que andan dando vuelta y uno quiere pensar sobre esas preguntas, quiere resolver esas preguntas. La mayor parte del tiempo no resolvemos esas preguntas, pero resolvemos cosas similares, generalizamos un poco, avanzamos pasito a pasito, ¿ya? Y estamos contentos con eso. No es siempre que uno puede darle el punto final a un problema, ¿ya? Un profesor allá en Harvard, con el que tengo harto contacto, harta afinidad, Barry Mazur, él suele decir, y tiene una frase muy conocida que dice que la matemática es como una larga conversación. Durante generaciones y generaciones, matemáticos nuevos son partícipes de esa conversación. Y cada vez uno tiene el turno de aportar algún comentario en esa conversación. Pero no es que yo me despierte en la mañana y termino de resolver un problema, así no funciona, ¿sí? Y uno investiga, uno descubre cosas. Uno también es docente. Uno es responsable de educar a las nuevas generaciones de profesionales, a las nuevas generaciones de matemáticos, de ingenieros, de pedagogos y muchas otras carreras. Uno también es responsable de formar a nuevos investigadores, no solamente educar a un nivel de ejecutar matemáticas, sino que poder entrenar a gente que sean capaces ellos también de hacer investigación. Entonces viene una parte de docencia. Uno también es comunicador, porque no saca nada uno de estar encerrado en su oficina demostrando maravillosos teoremas y no contarle a nadie. Uno tiene que saber comunicar eso, tiene que saber llegar a la gente. Y no solamente con colegas, porque también es bueno contarle a la comunidad qué cosa es lo que uno está haciendo. Y en ese sentido, un matemático tiene que ser el comunicador, es una necesidad para uno. Y uno también es viajero. El problema es que, quizás no el problema, la ventaja es que los matemáticos funcionan a nivel global. No existe eso de que ya, yo estoy aquí, por lo tanto trabajo en los problemas que le importan a la gente de acá. Resulta que a veces la otra persona que trabaja en lo mismo que yo está en Taiwán y tengo que agarrar un avión 14 horas para ir para ahí a conversar en persona. Y así funciona, ¿ya? Y eso también se refleja un poco en lo que contaban sobre mi historia en este tema.
Partí en La Unión, Concepción, eso ya es un viaje, ¿cierto? Pero después me fui a Canadá, y de Canadá tuve que viajar a Estados Unidos, y eso significa, suena súper entretenido, pero también algunos sacrificios. Por ejemplo, uno no sabe que va a estar un cierto tiempo en cierto lugar y nada más, y sigue viajando, itinerando. Pero también es bueno, es excelente. Son muchas experiencias, mucha gente que uno conoce, muchos lugares que uno conoce que en otras profesiones es muy difícil quizás tener acceso a eso. Entonces hay una necesidad de viajar, de comunicar. Por mucho que haya internet hoy en día, no es lo mismo. Uno necesita estar frente a frente a la gente. Entonces, yo creo que esta charla no tendría el mismo alcance, no tendría el mismo impacto si tuvieran una pantalla y yo al otro lado de la pantalla contándoles algo, no es lo mismo. Bien, y hay muchos otros aspectos. Quizá un poco más enfocado a lo que les voy a contar. ¿Qué hace un teorista de números? Yo hago teoría de números, hago varias cosas dentro de matemática, porque tampoco existe eso que el matemático se enfoque en un problema y nada más. Uno necesita hacer unas cosas por aquí, otras cosas por allá, pero uno tiene su área favorita, y en mi caso, estos años teoría de números. Bueno, entonces, ¿qué hace esta gente? Nosotros investigamos números enteros, como menos 100, 33, 0, 45, menos 7, números enteros, ¿ya? También a veces miramos números racionales, como 2 tercios, menos 5, 97 partido por 6. ¿Qué tienen de especial estos números? Cada número es especial. Cada número tiene sus propiedades, ¿bien? Pero en realidad hay cosas interesantes en particular que miramos acerca de números enteros y números racionales. Por ejemplo, nos interesan los números primos. Los números primos, quizás los recuerdan, son aquellos números que tienen solamente divisores 1 y el mismo número y nada más. ¿Ya? Hay un grupo de gente entrando, quizás voy a esperar un momento. Adelante, los estamos esperando. Ya. Ok, voy a continuar entonces. Entonces, un tipo de números que nos interesan mucho son los números primos. Entonces, ¿qué pasa con estos números? Por ejemplo, el 2. ¿Qué números enteros dividen al 2? Bueno, tengo en los enteros positivos, ¿cierto? No quiero meterme con negativos en esta parte. Tengo el 1 divide a 2, y 2 divide a 2, pero y eso sería, ¿cierto? O por ejemplo el 17. ¿Por qué está el 17 en esta lista? Porque si yo me pongo a mirar qué números dividen a 17 de manera exacta, no tengo muchos. Tengo el 1 y el 17 y nada más, ¿ya? Si quiero dividir 17 por 2, me quedo con un cierto resto, no da exacto. Esos son los números primos, nos interesan mucho. Por ejemplo, ¿cuántos números primos consecutivos existen? Ajá, tengo el 2 y el 3, esos son consecutivos. Pregunta, ¿hay más? La respuesta es no, porque si yo tengo dos números enteros consecutivos, uno de ellos tiene que ser par y el otro es impar, ¿cierto? Uno de ellos tiene que ser par, lo cual significa uno de ellos es divisible por 2, lo cual no me deja muchas posibilidades si estoy buscando primos, ¿cierto? Sería, tengo que empezar con 2 y eso es. Si el otro número par no es 2, significa que 2 divide propiamente y ya no es primo. Entonces hay irregularidades que uno busca. Por ejemplo, ya eso fue fácil. ¿Qué pasa números primos que se saltan de a 2? Por ejemplo, del 3 al 5, la diferencia es 2. ¿Ya? Tengo un par de primos que se saltaron de a 2. O por ejemplo, del 11 al 13, tengo otro par de primos que se saltaron de a 2. ¿Qué tan difícil puede ser si acabo de resolver el problema con salto de 1? Hagamos el problema con salto de 2. Bueno, resulta que no tenemos idea. ¿Ya? Ese es un problema abierto, famosísimo. Si alguien lo resuelve, va a saltar a la fama, pero increíblemente. Se llama el problema de los números primos gemelos. Primos que este número es primo, le sumo 2 y de nuevo es primo. No tenemos idea cómo hacer eso. Soluciones de ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta ecuación, el doble de un número es igual al doble de otro número más 1, no es tan difícil. Por ejemplo, yo podría tomar el doble de un medio, es el doble de 0 más 1. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Pero si quiero resolver eso en los enteros es una historia completamente distinta, porque en los enteros eso no va a tener solución nunca. Porque este lado de la ecuación es par y este lado de la ecuación es impar. No puede resolverse. Entonces, a uno cuando hace teoría de números le interesa ese tipo de fenómenos. Cuando tengo una ecuación y por algún motivo los enteros no la quieren resolver. O la quieren resolver pero son poquitas soluciones. Y uno quiere entender por qué. ¿Ya? Ahora uno tiene más ecuaciones. Por ejemplo, ¿será posible encontrar una potencia que sea interesante, que le sumo 1 y me da otra potencia que no es trivial? Que el exponente es mayor que 1. Por ejemplo, yo tengo 8 es 2 por 2 por 2, es un cubo. ¿Ya? Tengo 8.
Y si le sumo 1 me da 9, que es 3 por 3, que es un cuadrado. Ahí tengo una solución súper interesante. Y uno se pregunta, ¿habrá más soluciones? Bueno, resulta que no, y eso es un teorema difícil de Michalescu, que fue por muchos años la conjetura de Catalán. Pero ecuaciones de ese tipo, que se ven tan inocentes, dan lugar a mucha matemática. Y la tercera ecuación que tengo acá, ni siquiera voy a tratar de explicar cómo se resuelve esto. Esa es la ecuación del último teorema de Fermat. Demoró alrededor de 350 años en resolverse eso. Y la respuesta es que las únicas soluciones son las obvias. 1 a cualquier potencia más 0 a cualquier potencia me da 1 a cualquier potencia. Cuando el exponente es al menos 3. ¿Ya? Pero eso es complicado, no nos vamos a meter con eso hoy día. ¿Qué más? Relación con la geometría. Creo que todos alguna vez en la escuela nos enseñaron que los números se pueden poner en una recta, la recta numérica. Y ahí están los números, ¿cierto? Muy bonitos y ordenaditos. Pero también, si uno piensa en la recta numérica, la suma se puede interpretar geométricamente. ¿Cómo? Si yo quiero sumar 2 más 3, lo que hago yo es tomar este segmento del 0 al 2 y lo pongo en la colita después del 3. Y geométricamente obtuve que 2 más 3 es 5. Se puede dar una interpretación geométrica a la suma cuando yo pongo los números en una recta. Eso es una idea que hay que tener en mente. Operaciones entre números, o operaciones entre puntos que tienen significado numérico, pueden dar lugar a operaciones numéricas. De la geometría pasar a la aritmética. Eso es una relación súper interesante que nosotros estudiamos. También nosotros estudiamos cosas que parecen accidentes, pero que en realidad hay cosas muy interesantes fundamentando estos accidentes. ¿Por qué cuando yo tomo una fracción como 99 partido por 70, me da un número decimal que se ve terriblemente cercano a la raíz cuadrada de 2, que quizás recuerdan algunos de ustedes, la raíz cuadrada de 2 es irracional, no puede ser una fracción. ¿Ya? Eso requiere alguna justificación que no vamos a hacer ahora, pero es algo que a veces se cubre en la enseñanza básica o en la enseñanza media. Entonces no es algo terriblemente fuera del alcance de una persona común y silvestre, y uno sabe que la raíz cuadrada de 2 no es una fracción. Y sin embargo tengo una fracción que se ve muy cercana. Y uno quiere entender por qué. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Un accidente o de verdad hay algo más ocurriendo ahí? Cosas de ese tipo. Y lo más importante que estudiamos en teoría de números es muchas otras cosas. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla del Facebook de un amigo. Levante la mano quien ha visto problemas de este tipo en Facebook, de las manzanitas y las... Ya, harta gente. Perfecto. Entonces dice aquí que el 95% de la gente no puede resolver esto, y tengo algunas operaciones con fracciones y sumas con frutas, ¿cierto? La fruta, para aquellos que no están familiarizados con Facebook, una fruta significa el número de frutas. ¿Ya? Por ejemplo, no puedo tener un medio manzana, porque se supone que tengo que entender que las manzanas es un número entero. ¿Ya? No puedo tener menos 7 manzanas. O sea, sí, podría estarle debiendo a alguien 7 manzanas, pero el punto del problema es que cada frutita significa algún número entero. Y aquí en este problema que encontré en el muro de Facebook de un amigo, decía que el 95 de cada 100 personas no son capaces de resolver esto, de encontrar el número de frutas que hacen que esta operación matemática sea correcta. Ahora yo les pregunto, ¿es realmente tan difícil formular esto? Yo creo que no, porque creo que aquí todos sabemos que podemos sumar números y podemos dividir números. Me van a dar fracciones, pero lo que yo quiero es que al sumar esas fracciones me dé 4. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿alguien se atreve a alguna idea de cómo uno podría ver si esto, cualquier solución tiene esto? Cuando encuentran un problema así en Facebook, ¿qué hacen? Siguen bajando, ¿cierto? Bueno, yo no. Ok, bien. La solución más pequeña les quiero contar para ese problema que acabamos de ver, porque claro, va a haber muchas soluciones, la ecuación era bastante simétrica, yo puedo permutar el número de manzanas o plátanos, ¿cierto? Pero les quiero contar la solución más pequeña que hay, dentro de todas las que hay, porque tampoco es la idea complicar la historia. No les voy a contar así que esta es la fórmula de la solución general. Les quiero mostrar una que es la más chiquitita. Entonces para eso vamos a ocupar lenguaje matemático. En vez de escribir número de manzanas, yo voy a llamar esa cantidad X. O número de plátanos, esa cantidad la voy a llamar Y. Número de piñas, esa cantidad la voy a llamar Z. Y esa es la solución más chica de X. Esa es de Y y esa es de Z. Ese número es un solo número, hay que leerlo, no me entró en una línea. Y no hay soluciones más chicas. Y si ustedes meten eso en el computador para chequear si es verdad lo que les estoy contando, de hecho anótenlo ahora si quieren los números funcionan, ¿ya? Ahora, ¿qué orden de magnitud son estos? Esos números tienen 80 dígitos.
Y para que hagan una idea de qué tan grandes son, el número de átomos estimados en el universo observable, no solamente en el Sol, el sistema solar, no, el universo observable, el número de átomos que uno estima es de ese orden de magnitud. O sea, quizás no es posible encontrar esa cantidad de manzanas. Y la moraleja de la historia, esto es bastante instructivo en realidad, la moraleja de la historia es que cuando ustedes en teoría de números o en matemática en general tienen un problema y lo quieren resolver por fuerza bruta, así probando ejemplo, y están, no sé, una semana probando ejemplos y no encuentran nada, eso no significa que no haya solución. Porque estos números son enormes, pero los números que yo usé para el problema no son enormes. Creo que el único número que hay aquí es un 4. Que no hay soluciones más chicas. Entonces, eso es una advertencia. En teoría de números, cuando uno dice esto no tiene solución, necesita un buen motivo. No basta decir busqué, me pillé. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Bien. Ya, y esto es una pesadilla con la que me tengo que enfrentar todos los días. Que las soluciones pueden ser enormes. Sin embargo, esto es hermoso. ¿Cómo aparecieron estas soluciones? Bueno, cambiamos de tema entonces, ya quedamos claros con las manzanas y frutas. Progresiones aritméticas de cuadrados. Les quiero recordar qué cosas son los cuadrados. Es un nombre medio extraño para un número, que suena como más de geometría. Pero los cuadrados son números que se obtienen como repetir una multiplicación. Entonces, 1 por 1, ese numerito 2 que está arriba dice cuántas veces repito una multiplicación, ¿ya? 1 por 1, 1, perfecto. 1 es un cuadrado, entonces. 2 por 2, 4, entonces 4 también es un cuadrado. 5 por 5, 25. 25 también es un cuadrado. ¿Qué cuadrado viene después? Perfecto, todos entendimos. Seguimos. Progresión aritmética es una secuencia de números, ¿ya? No tiene por qué ser infinita, puede ser cortita, ¿cierto? Pero donde todos los saltos son de igual longitud. Por ejemplo, 1, 2, 3. El salto de ir del 1 al 2 es un salto de largo 1. Del 2 al 3, de nuevo, es un salto de largo 1. Ahora, estas son otras progresiones aritméticas. Se fijan que para ir del 7 al 9, salté 2. Del 9 al 11, salté 2. Y así sigo. En este caso, del 2 al 12 salté 10 y sigo de esa manera. Entonces, esas son progresiones aritméticas. Y no son conceptos tan complicados. Primera vez que uno los ve se le puede olvidar en un par de minutos, pero en sí no son cosas complicadas. Y la pregunta es, bueno, mezclemos cosas. ¿Habrá progresiones aritméticas de cuadrados? ¿Por qué a uno le importa esto? Bueno, porque sí, ¿cierto? Porque es una cosa novedosa, curiosa. Y claro que sí, por supuesto, si uno toma los cuadrados 1, 25 y 49, 49 todo esto es 7 por 7, así que es cuadrado. Entonces, si yo tomo esos cuadrados, tengo una secuencia de 3 cuadrados, y para ir del 1 al 25 salté 24. Y para ir del 25 al 49 salté 24 de nuevo. Entonces sí, tengo ejemplos. Pero yo me podría preguntar de largo 4. ¿Habrá 4 cuadrados en progresión aritmética? Y la respuesta es que no. Y yo no me pregunté esto se lo preguntó Fermat en 1640. Y tomó un poco de tiempo, de hecho más de 100 años, hasta que Euler dijo, no hay. ¿Y aquí es por qué? En 1780. Y el motivo por qué tomó tanto tiempo, porque necesitaban una técnica capaz de explicar rigurosamente que no hay. No basta con buscar y no encontrar, como ya nos dimos cuenta antes. ¿Bien? Necesitan alguna técnica que les diga, no, simplemente no hay, y no importa cuánto busque, es que no hay. Y los matemáticos tenemos técnicas para explicar cosas de ese tipo. Otro tema, ya que les estoy dando un flash de cosas. Seguramente algunos de ustedes vieron cuadrados mágicos en la exposición afuera. Quizá. Un cuadrado mágico es un arreglo de números en un cuadrado, donde yo quiero que al sumar horizontalmente, o al sumar verticalmente, o al sumar en diagonales, me dé lo mismo. Por ejemplo, en la primera, si yo sumo 2, 7 y 6, ¿cuánto me da? 15, ¿cierto? O en esta diagonal, la que está antidiagonal, el 4, 5 y 6. 15. Perfecto. Entonces, lo dejo a ustedes, pueden chequear que si suman vertical, horizontal o las dos diagonales, da 15. Eso es un cuadrado mágico. Ahora, para que sea interesante, hay que poner los números distintos. Porque si yo pongo 1 en todas partes, claro, me funciona, pero no es interesante. ¿Eh? Bueno, Euler de nuevo, parece que tenía un gusto por estas cosas, Euler. Se dio cuenta que este ejemplo, que no voy a calcular la suma, si ustedes multiplican el 68 por 68 y ese resultado lo anotan acá, 29 por 29 y ese resultado lo anotan acá, etc., pueden formar un cuadrado mágico cuyos números son cuadrados.
¿Ya? Que eso está interesante. Ahora, ¿para qué sirve? Esa es otra historia. Pero de que está interesante, está bien interesante. ¿Ya? Pero pasamos de 3 a 4. ¿Por qué no fuimos a 4? O sea, a mí me tomó más tiempo tipear en el computador ese ejemplo de tamaño 4. ¿Por qué no hizo uno de tamaño 3? Bueno, el motivo es que no tenemos idea. Es un problema abierto hasta el día de hoy. No tenemos idea si existe una cosa de ese tipo de tamaño 3x3. Así de ignorantes somos. ¿Ya? Eso es un problema abierto. Y no es exageración mía. Mucha gente está trabajando en esto y nadie tiene idea. Quizá una pregunta más sencilla, parece que no hay, pero no tengo idea cómo demostrar que no hay. ¿Podré ser capaz de demostrar que si es que hay, solamente hay finitos? Tampoco sabemos hacer eso. ¿Ya? Podría ser que hay infinitos ejemplos, pero no encontramos ninguno. Entonces es absoluta ignorancia sobre este tema. Y ahí uno se da cuenta, claro, un cuadrado mágico de cuadrados en sí no me va a construir un puente, ¿cierto? Pero demuestra una profunda ignorancia. Hay algo que no entendemos, hay algo que está faltando y eso no puede seguir así. ¿Cómo puede ser que un problema así de sencillo no lo sepamos resolver? ¿Qué es lo que nos falta entender? Eso es lo que de verdad nos interesa. ¿Ya? ¿Qué tecnología matemática está faltando para hacer esto? O bien, perfecto, llegamos a las curvas elípticas por fin, y quizás algunos se están preguntando qué es una curva elíptica y qué tiene que ver con todo esto. ¿Cuánto tiempo tengo? 30, 40 minutos. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, una curva elíptica es una ecuación, un cuadrado es igual a algo que tiene grado 3 en la otra variable. ¿Ya? Tengo un montón de diapositivas, pero no se asusten, es una pequeña selección que mostrar. Entonces, un cuadrado es igual a algo de grado 3 en la otra variable. Esa ecuación le decimos curva elíptica. ¿Ya? Es un nombre, no es que realmente hay una curva ni hay una elipse, es un nombre solamente. ¿Y por qué nos interesan? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Y cuadrado es igual a un cubo más 1. Y ese ejemplo lo vimos. Por ejemplo, yo tengo 9 es igual a 8 más 1. Hay varios ejemplos. Y ahí hay algunas soluciones, ¿cierto? Entonces, esto, ¿a quién le importa, cierto? A mí. Y también a bancos, a plataformas online que procesan información sensible a través de internet y que cualquiera podría acceder, y necesitamos que sea seguro. Y les voy a contar por qué. Ya, pero la gente que desarrolló esta teoría era Fermat, Euler y contemporáneos de los años 1600, 1700, de esa fecha que están estudiando este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo supieron ellos que hoy día íbamos a necesitar esta tecnología matemática? ¿Alguien tiene alguna sospecha cómo lo supieron? No tenían ni idea, no les importaba tampoco. Lo hicieron porque les pareció algo muy novedoso, les pareció algo muy entretenido y por curiosidad lo hicieron. Y hoy día lo necesitamos, pero afortunadamente ya existe. ¿Ya? Ahí está Euler trabajando. Ok, entonces aquí un pequeño recordatorio de lo que era la curva elíptica y simplemente es I cuadrado, es algo cúbico en la variable x. ¿Sí? Y cuando tengo una ecuación en dos variables, quizás algunos lo vieron, algunos no, pero el asunto es que uno puede hacer un gráfico. ¿El gráfico a qué corresponde? Yo tomo todas las soluciones en los reales, no los enteros, y la X me dice en qué coordenada lo coloco, como cuando uno juega, no sé, este juego de las coordenadas de los barcos que se hunden, tiene un nombre, eso no puedo decir. Excelente, gracias, Battleship. Y la coordenada Y de la solución me dice dónde hago el punto. Entonces, por ejemplo, una solución es 3 al cuadrado es igual a 2 al cubo más 1. Entonces el punto 2,3 tiene que estar, y de hecho está allá, se fijan, el 2 y el 3, ahí justo toca la curva. Uno hace esa colección. ¿Bien? Hay algunas soluciones tontas, por ejemplo tengo el menos 1, 0. O tengo el 0, 1. Pero esa solución de ahí arriba estaba bien interesante. Y resulta que, en una curva elíptica, y esto es algo un poco complejo, pero creo que el dibujo se explica a sí mismo, cuando yo tengo una curva elíptica y miro el lugar de soluciones, como lo acabo de hacer, resulta que cuando yo tengo dos soluciones, dibujo una línea y esa línea corta en otro lado, eso también es solución. Entonces cada vez que me doy dos soluciones, geométricamente, puedo producir otra solución, y esto se parece un montón a cómo yo interpreté la suma en la recta numérica. Quiero sumar, quiero hacer una operación, lo hago geométricamente. En ese caso era trasladar, en este caso es dibujar una línea e intersectar. Pero es una construcción geométrica, a fin de cuentas.
Y de esa manera yo puedo operar con puntos. Y la maravillosa parte de esta historia es que cuando yo hago ese tipo de operaciones, soluciones racionales me dan soluciones racionales. Entero no se preserva, pero racionales sí. Además, si empiezo sumando cosas racionales no me va a aparecer una raíz de 2, por ejemplo. ¿Ya? Y de hecho, el ejemplo que les estaba contando, cuando ustedes toman estas dos soluciones aburridas, el menos 1, 0 y el 0, 1, resulta que cuando las suman, les da una solución que es interesante. ¿Ya? Estos tres estaban en una línea. Así que este tipo de operaciones sí produce puntos interesantes muchas veces. ¿Ya? Entonces, resumen hasta ahora, curvas elípticas son ecuaciones que se parecen a eso, se pueden graficar y eso me da una herramienta para producir más puntos, más soluciones, geométricamente. ¿Ya? Y un pequeño análisis de velocidad, cómo vamos de velocidad, ¿cierto? Sumar se puede hacer rápido, restar también se puede hacer rápido. Multiplicar, un poquito más lento, pero igual se puede. Se lo damos de ejercicio a niños en la enseñanza básica, así que tan difícil no puede ser. Y dividir es un poquito más lento aún, pero no significativamente más lento. También lo pueden hacer los niños. Pero con las curvas elípticas pasa algo curioso, que si me dan un punto y me dan un número, por ejemplo 5, yo fácilmente puedo sumar el punto más el punto más el punto 5 veces, usando mi construcción geométrica. Se puede hacer, no es tan difícil. ¿Ya? Especialmente con un computador, yo puedo programar esto y el computador lo hace así, rápido. Sin embargo, el problema inverso, que si me dan un punto y me dan un resultado y me dicen que ese nuevo punto era repetir varias veces, darse cuenta cuál era la repetición, el número de repeticiones, eso nadie tiene idea cómo hacerlo rápidamente. Es extremadamente lento e ineficiente. No sabemos invertir la operación. Entonces, la moraleja de esta historia es que las curvas elípticas, ese tipo de ecuaciones, me están regalando algo valioso. Me están regalando una operación que puedo hacer muy rápido, pero que es extremadamente lenta de deshacer a nivel de cálculos. ¿Ya? Eso es raro. Ok, y aquí ya llego a la parte quizás final de la charla, donde, Alicia, ¿quién es Alicia? Nadie, pero es una tradición que cuando uno quiere explicar criptografía, la otra persona es Alicia porque empieza con A. Entonces, Alicia y yo quedamos de acuerdo en una clave secreta para enviarnos mensajes, ¿ya? Codificados. Entonces, si yo tengo una clave secreta con Alicia, es súper fácil inventarse algún código donde podemos enviarnos mensajes secretos basado en esa clave común que tenemos. ¿Ya? Un PIN, por ejemplo, un número, 3 dígitos, por ejemplo, que ella sabe y yo sé, y no le contamos a nadie más, y usando eso podemos, no sé, convertir letras en números, sumar eso y después mandar el mensaje cifrado. Hay 1.000.000 de maneras, pero para que eso funcione, ella y yo tenemos que saber una clave en común. ¿Ya? Parece súper bien, y por mucho tiempo la gente hacía esto. Pero ¿qué pasa si alguien averigua la clave que tenemos? Porque a alguien se le cayó un papel, por ejemplo, en la calle o cualquier otro motivo extraño. ¿Cómo podemos seguir teniendo una comunicación secreta si alguien descubre nuestra clave? Bueno, tendríamos que juntarnos de nuevo en un lugar secreto o de manera segura, no por teléfono, no de una manera insegura, ¿cierto? Y quedar de acuerdo en una clave secreta, sobre todo si es información sensible la que estamos transmitiendo. Y eso no es muy eficiente, porque ¿qué pasa si Alicia está en China? A viajar hasta acá, a Libia, a contarme cuál es la clave secreta nueva. Necesitamos una manera que sea segura. Y la pregunta es, ¿podemos quedar de acuerdo en una clave secreta, pero de forma pública? Si Alicia estuviera sentada allá, ¿puedo yo conversar con ella frente a todos ustedes escuchando la conversación y aún así quedar de acuerdo en una clave secreta que ella sabe y yo sé y nadie más? ¿Se puede o no? Entonces, algunos ejemplos de comunicación altamente no privadas. Lo que les acabo de decir, gritándonos a un extremo al otro de este salón. Y un ejemplo aún peor, aún menos privado, es usando el chat de Facebook. Como ya todos sabemos en esta fecha, ¿cierto? Entonces hay maneras horribles de comunicarse donde todo el mundo va a saber que estamos hablando y necesitamos un medio. ¿Será posible o no? Y la respuesta es que sí. ¿Cómo? El famoso protocolo de Diffie-Hellman. Entonces yo le cuento a Alicia, frente a todos, le voy a decir, toma, esta es la curva elíptica, esta es la ecuación. Y este es el punto, esta es la solución. ¿Ya? Como los ejemplos que vimos antes. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora todos saben esa información. Alicia también, pero ustedes también, ¿cierto? Ahora yo secretamente voy a elegir un número n, 100 por ejemplo. Y no le voy a contar a nadie mi número, sin embargo le voy a contar a la gente cuántas veces, 100 veces el punto que elegí.
Ahora, ¿quién va a saber que 100 era el número? Nadie, porque deshacer la operación de una curva elíptica es muy lento. Tan lento que si dejan corriendo el computador va a demorar meses. Para esa fecha ya me comuniqué. Entonces, yo sé mi número secreto, pero publico n veces el punto. Para que alguien sepa mi número tendría que deshacer una operación de curvas elípticas, y eso es difícil. Alicia es exactamente lo mismo. Entonces Alicia va a saber n veces mi punto, y yo sé k veces su punto. Pero no sé cuál era su clave secreta, y ella no sabe cuál es mi clave secreta. Parece que no hicimos nada. Bueno, sí hicimos algo. Porque ahora yo puedo usar de nuevo mi número secreto 100, pero tomar el resultado de ella y multiplicar eso por 100. Y ella puede hacer lo mismo, tomar su número secreto y tomar mi resultado y multiplicarlo por su número secreto. Yo no tengo idea cuál es su número secreto y ella no sabe cuál es mi número secreto. Sin embargo, la magia es que el resultado es el mismo. Simplemente por este cálculo que ven aquí. 100 veces el resultado de ella, reordeno las cosas. Porque repetir, por ejemplo, si tomo un punto, 2 veces el punto y después 3 veces ese resultado es lo mismo que 3 veces el punto y 2 veces ese resultado. Esa es la magia. Ella no necesita saber mi clave. Entonces, de esa manera ella y yo quedamos de acuerdo en una clave secreta que va a ser un punto. Después tomamos, no sé, la coordenada X de la solución. Pero de esa manera ella sabe el mismo número que yo sé, nos coordinamos frente a todos ustedes y nadie tiene idea qué hicimos. Estos son las dos personas que inventaron el algoritmo, Diffie y Hellman. Y en resumen ya, las curvas elípticas nos regalan una operación matemática rápida de calcular, pero muy lenta de deshacer. Con esa operación podemos quedar de acuerdo con claves secretas frente a todo el mundo. No importa que el medio no sea seguro, la clave va a ser segura. Y usando eso podemos hacer criptografía, podemos mandarnos mensajes secretos. Y a la gente le va a tomar mucho tiempo. Y nosotros, no sé, si en promedio toma 2 meses romper esa clave, bueno, vamos a renovar la clave todas las semanas, entonces ya no hay esperanza que nos descubran. ¿Sí? Y este es el tipo de tecnología que usan para compras en internet y otro tipo de información sensible. Así se hace, en caso que alguna vez se lo preguntaron. ¿Sí? Para terminar, volviendo a este tema, ¿cierto? Les quiero contar de dónde salen los números mágicos que estaban antes. La ecuación se puede escribir de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Le puse nombres en vez de dibujos a las cantidades que no conozco. Hago algún cambio de variables, algún tipo de yoga, ¿cierto? Pero al final me sale una ecuación que se puede ver así. Ahora no es tan difícil darse cuenta que se puede. Si ustedes multiplican los denominadores, aumenta el grado, ya no se ve tan lineal, se ve como de grado más alto. Y ahí ya empieza uno a manipular la ecuación hasta que llega algo de grado cúbico. ¿Ya? Y uno chequea por computador, por fuerza bruta, como sea, directamente aquí hay una solución. Y después que me dieron la solución, yo meto esa solución en la ecuación y cuadrado, etcétera, y veo que está correcta. ¿Ya? Y no es una solución enorme, son 3 dígitos, eso se puede hacer en un computador por fuerza bruta. Lamentablemente, cuando yo sustituyo las variables de vuelta al problema original, no me da un número de frutas, me dan unas fracciones, unos números negativos, no funciona. Sin embargo, esta solución es un punto en una curva elíptica y lo puedo usar para obtener otros puntos en la curva elíptica. Y empiezo a hacer eso, 1 vez, 2 veces, etc. Ninguna funciona hasta que llego a la 9ª vez. Cuando lo hago 9 veces y sustituyo las variables de vuelta, obtengo una solución entera. Y es la que yo les contaba antes, que es astronómica. Y vaya uno a saber de qué otra manera van a encontrar esa solución. Pero aquí hay una manera sistemática de producir ese tipo de soluciones. ¿Ya? Las elipses, bueno, eso es una elipse, se puede dibujar, 2 pinches, una cuerda y el lápiz alrededor. Alguna vez seguramente vieron esto. Otro lugar donde lo ven es en la órbita del planeta. Y cuando la gente se empezó a preguntar, bueno, si la órbita es elíptica, ¿qué longitud recorre alrededor? Bueno, si fuera un círculo es fácil, es 2πr, donde r es el radio. Tenemos una fórmula limpia para saber la longitud de una circunferencia. Pero con las elipses es otra historia. Porque con las elipses uno tendría que resolver una integral bastante fea que se llama integrales elípticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas integrales son para calcular la longitud de una elipse. Y el tema es que estas integrales elípticas no se pueden calcular. Sin embargo, satisfacen relaciones entre ellas de grado 3. Y esas relaciones de grado 3 son las que le dan el nombre a las curvas elípticas. Ese es el motivo. ¿Ya? Entonces la matemática avanzada es inútil hasta que es útil. Y si bien los resultados al final son interesantes para uno,
es lo que parece en el camino lo que sirve muchas veces. No resolver el problema de las manzanitas, sino que la herramienta que estoy usando me interesa. Y en Chile quería contarles que sí hay científicos, hay hartos científicos, y somos muy buenos. Y ahora estamos saliendo a la calle a contarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. No sé si existen preguntas desde la audiencia. Sí. Ojalá las hagamos directamente en el micrófono para que todos nos podamos escuchar. Buenas tardes. Sí. Yo quería saber si tú, por lo que dijiste de la seguridad de nuestras contraseñas, ¿crees que es justificable sentir preocupación o miedo si llega algún matemático a descubrir una manera rápida de resolver esa situación? Lo que pasa es que los matemáticos tenemos un vicio, y el vicio es que cada vez que descubrimos algo se lo contamos a todos. Sí, por eso lo digo. No sabemos mantener secreto. Entonces, yo al contrario, creo que si hay matemáticos tratando de romper este tipo de cosas, lo único que van a conseguir es mejorar el nivel de seguridad. Porque cuando uno se da cuenta, lo puedo resolver así, pero mi solución no funciona en este caso, va y le cuenta todo. Entonces, yo al contrario, yo creo que los matemáticos hacen que este tipo de cosas funcionen aún mejor. Pregunta, no tengan miedo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Disculpa, respecto del problema que planteaste del cuadrado con cuadrados, Sí. ¿se puede plantear en cubos, con cubos? O sea, un cubo mágico con cubos. Claro, el tema es que cuando... La respuesta es sí, hay búsqueda. De hecho, hay una página web que se llama multimagic.com, donde la gente publica sus hallazgos. Pero el tema con los cubos es que cuando tú tomas una suma de cubos, el tipo de curvas que aparecen no son curvas elípticas detrás del estoide, son de, digamos, más complicadas, lo que se llama género más alto. Y uno sabe a priori, o sea, de partida ya sabes que vas a tener finitas soluciones. Y eso es el problema ligeramente menos interesante. En cambio, cuando son de grado un poco más bajo, como grado 2, puros cuadrados, eso da lugar a que podría haber como que podría no haber, y uno ya no sabe. Y eso hace que el problema sea más interesante. Pero claro, uno puede modificar esta pregunta de muchas maneras. ¿Sí? Sí. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu motivación cuando joven en transformarte en un matemático? Excelente pregunta, porque resulta que yo no lo iba a hacer. Yo estudié ingeniería en electrónica y me encantaba la electrónica, todavía me gusta. Y lo que pasó fue que empecé con esto de las Olimpiadas de Matemática y fui contactado por matemáticos profesionales, como hoy día soy yo, que me dijeron, mira, tú tienes talento para matemática y te queríamos contar que existe la carrera de ser matemático. Tú puedes vivir de esto, en realidad. Que yo no sabía, en ese tiempo no era tan conocido como a lo mejor es hoy día. Hoy día los jóvenes tienen más acceso a saber que este tipo de carreras científicas existen. Yo no lo sabía y cuando lo supe me cambió el panorama completamente. De esa manera fue que me interesé. Me encantaba la matemática, pero estaba canalizando eso a través de una ingeniería. Pero en realidad esto era lo que me llenaba. Sí. Una consulta acá. Sí. El que exista el internet hoy día, que todo lo podemos saber ahí, ¿es malo para los matemáticos? Perdón, no escuché bien. El que exista el internet hoy día en que uno se mete y sabe todo, Claro. ¿es nefasto para los profesores de matemáticas o no? No, al contrario, es una excelente herramienta porque yo hoy día sé si alguien resolvió mi problema. Si llevo 2 meses trabajando en un problema y alguien lo resolvió, va a escribirlo y como les contaba, tenemos este vicio de contarle a todo el mundo. Y lo ponen en internet y le cuentan a todo el mundo. Y yo sé que ya no tengo que seguir trabajando en eso, o voy a entender por qué no me funcionaba. En cambio, en la antigüedad, años atrás, cuando no había internet, cuando ni siquiera había aviones o medios de comunicación rápida, mucha gente terminaba de hacer una investigación durante muchos años únicamente para descubrir que un ruso lo había hecho ya. No, internet es una herramienta de comunicación maravillosa para nosotros. ¿Qué pasa cuando llevas, no sé, 10 años intentando resolver un problema y no te sale? Micrófono, sí. ¿Qué pasa cuando uno lleva muchos años intentando resolver un problema y no sale? ¿No es frustrante y no dan ganas de cambiarse a otra cosa, quizás? No. No,
A ver, si yo llevo muchos años tratando de resolver el problema y no me sale a mí, no le sale a nadie más, eso me motiva a seguir trabajando. Tengo otros trabajos por al lado, ¿ya? O sea, tener un problema favorito no es como tener una polola. Uno puede tener más de un problema favorito y nadie sabe nunca. El tema es que si alguien resuelve tu problema y llevas mucho tiempo, de primero se te da una ventaja para entender qué fue lo que hizo esa persona y te puedes meter en esa conversación. Y eso es también gratificante, no es tiempo perdido. Y en el caso mío, por ejemplo, yo llevo muchos años trabajando en la conjetura a veces, quizás desde cuando estaba en pregrado empecé a interesarme en el tema, y la conjetura sigue sin resolverse. Yo he hecho algunos aportes, he sido parte de esta larga conversación, ¿cierto? Pero el problema sigue sin resolverse y no es frustrante, a mí me motiva mucho porque ahora estoy en la frontera del conocimiento en ese tema, ¿ya? Yo soy el que va adelante en ese tema, pero me tomó mucho tiempo. Y el día que yo resuelva la conjetura de ser, claro, no es famoso, pero se acabó la fiesta. Entonces tendría que ponerme a hacer otra cosa. Y eso también es bueno, ¿ya? Pero no es frustrante, por lo menos para mí y para muchos otros colegas, el que algo no se resuelva inmediatamente. Paciencia, esa es la clave, paciencia. Es una maratón matemática, no una carrera de 100 metros. Yo tengo acá otra pregunta. Sí. Que tú, no sé si leí bien al final, pero dijiste que hay muchos científicos como yo y estamos dando nuestro aporte, ¿cierto? O sí. algo así. Sí. Ya. ¿Es rentable eso económicamente? Porque yo tengo muchos alumnos sí. que quieren ser científicos, sí. pero por cosas económicas, porque aquí en Chile es como que es sabido de que las investigaciones, los científicos no tienen buena rentabilidad y se van para el extranjero. No, eso tiene, no es tan cierto. El tema es que, a ver, es como en toda profesión. El que es bueno le va a ir bien. ¿Ya? El que es bueno le va a ir súper bien. Va a encontrar trabajo en una universidad, va a vivir de su investigación, va a viajar a conferencias en el extranjero, se va a ganar los proyectos del gobierno. El que no es tan bueno le va a costar más. ¿Ya? Por eso es muy importante el tema de orientación vocacional, que los niños sepan desde chicos, sí, me quiero meter a literatura, pero realmente soy bueno para esto, o ni siquiera si soy bueno para esto, realmente tengo yo la paciencia y la garra de leerme toda esa literatura antes de saltar a competir con el resto. Matemáticas es lo mismo. Realmente tengo yo la paciencia y la garra de trabajar tanto, de estudiar tanto, porque la licenciatura 4 años, el magíster 2 años, el doctorado 4 o 5 años, estamos hablando de unos 10 o 11 años de preparación. ¿Ya? La verdad es que cuando uno ya está en magíster o doctorado ya se puede mantener solo, ya no es una carga para la familia, en lo general. Y el consejo que yo daría es no tener miedo. Cuando uno es científico y lo hace bien, no viene en el nivel de ser una estrella así, mundial o regional ni nada, sino que es bien hacer sus publicaciones, hacer sus investigaciones, todos los años sacar alguna cosita nueva, conversar con los colegas, participar activamente de toda la comunidad, te pone en una buena posición dentro de la matemática. Y en la medida que uno haga eso, logras encontrar una posición en una universidad, logras hacer investigación y es súper rentable en ese sentido. No te vas a hacer millonario, pero tampoco vas a llegar con dificultades a fin de mes. Se puede tener una vida tranquila, especialmente en Chile. Entonces tu consejo es como decirle a los estudiantes no se desanimen, o sea, sigan lo que, por lo que realmente les apasiona, más que la parte monetaria. No, sería irresponsable de mi parte decir eso. Lo que yo estoy diciendo es que es bueno y es parte de responsabilidad de los adultos, ¿cierto?, a cargo de los niños, orientarlos, que se den cuenta de cuál es el balance entre sus talentos, entre lo que ellos están dispuestos a hacer aunque no son buenos pero a punta de esfuerzo, y lo que les gusta. Y hay un equilibrio ahí. Y ahí es donde tienen que buscar su vocación. No irse a ninguno de esos extremos. Y ciencia perfectamente cabe dentro de ese equilibrio. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Sí. Quiero saber qué es lo que tú sientes, porque preguntaron que si es que era frustrante no poder resolver un problema, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué es lo que tú sientes cuando logras resolver un problema o entender bien un concepto y aportar en algún ámbito? Le quiero contar a todos, primero que nada. Es súper gratificante. La parte cuando uno entiende por qué no entendía es gratificante. Cuando dice, por eso. Esa es la parte interesante. A uno lo hace sentir lleno.
es uno de los momentos mágicos de la profesión. Así como también cuando uno ve la cara de los alumnos en el momento que ellos tienen ese momento de chispeza, cuando ellos entienden, cuando ellos les prenden la ampolleta, porque uno les está explicando algo y de repente es la frase que les da, que hace el clic. Los ojos que ponen, la expresión, eso también es impagable. El tema de qué ocurre conmigo personalmente cuando logro entender algo, es también similar, es gratificante y son uno de los momentos que hacen que la profesión sea realmente válida, que uno mira hacia atrás y dice, por eso estudié 10 años. ¿Más preguntas? Bueno, a mí puntualmente me gustaría hacerte una, y es bien sabido que en el área de las ciencias y las matemáticas no existen muchas mujeres. ¿Cuál es tu experiencia personal? Si tienes colegas que también se dediquen a hacer investigaciones matemáticas, ¿y qué recomendación le darías a todas esas pequeñas niñas que tal vez aspiran a tener una carrera científica, pero se sienten que no pueden porque... Esa es una excelente pregunta. Sí, esa es una excelente pregunta. Primero que nada, sí existen mujeres en matemáticas, existen varias. En esta sala tenemos algunas, por ejemplo, mi novia está aquí. Ella es profesora en la Universidad Católica, tiene un doctorado en el extranjero, en Canadá también, hizo un postdoc en Toronto, tiene un currículum estupendo, ¿ya? Se ha ganado un proyecto del gobierno, estupendo, excelente nivel, y así como ella hay muchas otras mujeres en matemáticas, aquí en Chile, ¿ya? Que uno siempre se queja que no, que Chile está aquí, está allá, no, si no está mal la cosa, ¿ya? Y a las niñas que están interesadas en matemáticas, yo quisiera decirles que, como mencioné hace un rato, matemática no es solamente algo de talento, tampoco es algo de ser rápido, es más una maratón, es resistencia. ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto eres capaz de soportar en términos de tiempo, de esfuerzo, de estudiar, de aplicarte, de leer y aprender del resto? Y de primera uno no parte ganando, ¿ya? De primera tú no partes a la cabeza en esta carrera. Y en mitad de la carrera tampoco estás a la cabeza. ¿Ya? Y al final tampoco, pero es que no importa. En mi caso, por ejemplo, yo cuando estaba en pregrado tenía un compañero que me llevaba delantera, pero está bien, ¿ya? Está bien. No se sientan menos. Yo sé que a lo mejor a las niñas les da un poco de susto competir con tantos hombres, pero es que no compiten, cada uno está haciendo su cosa, ¿ya? No tengan miedo, participen en las actividades. Hay muchas universidades en Chile que tienen actividades abiertas a la comunidad. Y aquí un mensaje a los papitos también, que de repente les da susto dejar a la niña, ¿cierto? Con un curso lleno de otros compañeros que son de otros colegios, que no solamente son niñas, el ambiente a lo mejor no es tan receptivo, tan amistoso. Háganlo de otras maneras, ¿ya? Está bien, sí. Y en Chile hay buena acogida a las mujeres en ciencia. Y eso también es culpa de nosotros, no estamos haciendo un buen trabajo en comunicar la realidad como es. Y la realidad como es que es bastante bueno, ¿ya? Está funcionando bien y va a seguir funcionando bien en la medida que ustedes sigan sin miedo, ¿ya? Sí. Esperemos el micrófono, por favor, para que todos nos podamos escuchar. Sí, mira, ¿tú crees que la lectura de los niños les abre el interés en las matemáticas? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿por qué se produce ese temor en la enseñanza básica, en los inicios, entre la matemática, el niño y el profesor? Ya, para la primera sobre si creo que la lectura ayuda, yo creo que la lectura ayuda, yo creo que el arte ayuda, y yo creo que cuando el niño quiere romper sus juguetes a ver qué tiene adentro, eso también ayuda, ¿ya? Es la curiosidad. Cuando el niño se quiere devorar un libro para saber de qué se trata, esa curiosidad es la esencia de lo que es un matemático, ¿ya? Al final del libro, ¿qué hizo? ¿Qué ganó? ¿Se entretuvo, descubrió cosas, aprendió cosas, resolvió un problema grande? No, sino que sació la curiosidad que tenía. Y eso también, no solamente a través de la lectura, se obtiene a través de muchos otros medios. Y creo que es bueno, es importante que los adultos, no solamente los padres, sino que también los profesores en los colegios, fomenten la curiosidad, no algo tan riguroso pegado a los programas. Está bien seguir los programas, porque es un hilo conductor común para todos, pero está bien de repente el niño que está más curioso sobre ese tema darle un poco de espacio. Y sobre la otra pregunta, ¿por qué se genera este asco a las matemáticas? Ya quiero decirlo en esas palabras porque muchas veces eso es lo que es. Creo que el tema no es a las matemáticas, el tema es a la mecanización de la matemática. Cuando uno le dice aprende las tablas hasta el 10 y no le dicen por qué, y se las tiene que aprender porque se las van a tomar y van fila por fila, ¿cierto? El público y uno queda en vergüenza porque no se sabe la tabla 5, eso no ayuda, ¿ya?
Ahora, ¿es necesario saberse las tablas? Por supuesto que sí, ¿ya? Es parte de la formación básica que toda persona en esta sociedad necesita para que sacar bien las cuentas, ¿cierto? Repartir bien una propina, etc. Pero el tema no, es que si fueran solamente las tablas está bien, pero es que no son las tablas. Es que aprendes esto también de memoria y esto también, ¿ya? Y hay un punto donde eso ya va más allá de lo que es necesario. Hay un punto donde el chico tiene que tener su espacio para descubrir, para darse cuenta de patrones, de regularidades. Entonces, desde mi punto de vista, la mecanización más allá de lo que es estrictamente necesario es mala. Corta las alas y genera miedo. Porque yo tengo el mismo miedo que todos recordamos a equivocarse en las tablas, si bien eso es un mal necesario, necesitamos sabernos las tablas, resulta que es un mal innecesario en muchos otros temas. ¿Ya? Entonces es la mecanización, creo que produce un poco de susto. Hacer y no entender qué estoy haciendo. Bueno, agradecemos, Héctor, en esta tarde de compartir con nosotros. Me pasa un poco de la hora, pero gracias. Está bien, estamos un poquito justitos, pero preciso, y sobre todo agradecer esa motivación y esas ganas como que finalmente comunicas y divulgas la ciencia y tu quehacer. Así que un aplauso para esto. Bueno, vamos a continuar con la transmisión del concurso de fotografías, también parte de esta quinta versión del Festival de Matemáticas, y quedaría entonces pendiente la última charla de este ciclo, que es a las 6 de la tarde, aquí mismo con Claudio Gutiérrez.